Y seguimos hablando del IPS, el señor Lisboa nos acompaña esta mañana. Rubén Lisboa. Rubén Lisboa, uno de los sindicatos del... No, ¿Asesor? yo soy asesor jurídico del Frente Sindical y Social, que están compuestos por 13 sindicatos y personas que son activos o pasivos. Asegurado y jubilado. Asegurado y jubilado. ¿A quién le tengo que creer yo? ¿En qué sentido? ¿A la gente responsable del IPS o a los que le critican el IPS? Yo lo que creo que primero hay una ley sobre el cual debe regirse el IPS. Nosotros ayer a la mañana hemos presentado una denuncia penal contra personas innominadas por el hecho punible de incumplimiento de los deberes del funcionario público y otros hechos punibles a determinar. ¿Por qué? Porque fue violentado el artículo 27 de la Carta Orgánica del IPS. ¿Qué dice la Carta Orgánica del IPS? Dice que el Instituto de Previsión Social está impedido de hacer ninguna operación de ningún tipo con el Estado, con los entes descentralizados y con los municipios. Sin embargo, en el 2015, el Instituto de Previsión Social compra bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo y del Banco Nacional de Fomento. Comprar bonos es emisión de deuda. Por lo tanto, el IPS está impedido explícitamente por su Carta Orgánica de hacer ese tipo de operaciones. Sin embargo, lo hizo. Nosotros presentamos contra personas innominadas porque nosotros no sabemos quiénes son los miembros del Consejo que estuvieron de acuerdo, que estuvieron presentes o que estuvieron en desacuerdo por ese hecho. Por otra parte, dentro del derecho administrativo, aquello que no está explícitamente permitido está prohibido. Y en este caso, la venta o la compra de bonos no está dentro de la Carta Orgánica de IPS. Pero, si vamos a hablar en un lenguaje mucho más simple para que entendamos todo, la venta de bonos implica préstamo contra pagaré. Es decir, yo firmo un pagaré, le entrego y me entregan el dinero. Y eso no está permitido dentro de la Carta Orgánica de IPS. Por eso hemos hecho esta denuncia penal. Por otra parte, hay un hecho muy significativo que se debe tener en cuenta para hacer una operación de este tipo. Todos los entes descentralizados tienen que tener el aval del Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es parte del Estado. El Estado paraguayo no ha aportado el 1,5% que le corresponde hacerlo por ley. Es decir, hoy el IPS tiene el aval de una persona jurídica morosa. Es decir, no se puede hacer, está viciado por donde se lo mire. Nosotros entendimos también que comprar bonos dentro de lo que se dice la Bolsa de Valores de Asunción por parte del IPS también es una falencia. ¿Por qué? Porque se están negociando valores de 15, 20 millones de dólares. Sin embargo, la Bolsa de Valores tiene un capital de $1 millón. Es decir, ¿qué respaldo tiene? Ojalá que no suceda. Nosotros no somos tampoco pájaros de mal agüero. Pero una cosa es que no suceda y que no exista esa garantía. Pero usted dice que no se puede luego hacer. No se puede hacer. La Carta Orgánica explícitamente lo prohíbe. Artículo 27. Explícitamente lo prohíbe. Si querés hacer, tenés que modificar esa Carta Orgánica. Y mientras no se modifique, no se puede hacer. No se puede hacer. No podés tocar ese dinero. No se puede tocar ese dinero. Yo tengo un diagnóstico de lo que es el IPS, así, entre otras cosas. Falta medicamento, hay descontrol. No se puede controlar un edificio del IPS sucio. Porque si la cantidad de gente va a generar eso, pero tenés que estar preparado para eso, ¿verdad? Hay infección hospitalaria, hay hasta negligencia, hay sobrepoblación en los empleados. De funcionarios, claro. Funcionarios. Hay médicos que reciben todas las puteadas todos los días y son los médicos que ponen la cara y que van a trabajar. Y muchísimos de médicos que no van y nadie tampoco les controla. O sea, esa es la parte, voy a decir, esa es la parte más pequeña del problema del IPS. O sea, para resumir, hay un descontrol total en el IPS, en todos los aspectos, en medicamentos, en todo, en el acceso de empleados. Y hasta en el manejo de los fondos.
por lo que uno, si la carta orgánica dice que no se puede hacer, no se puede hacer. A mí me gustaría saber quiénes fueron los que autorizaron la compra De bonos. de bonos en el caso de la Agencia Financiera de desarrollo. y en el caso del Banco Nacional de Fomento. Porque si la ley no autoriza eso, por más que uno diga, bueno, la Agencia Financiera de Desarrollo va a tener más recursos para construir más viviendas, Y va a ser un pagador seguro. el Banco Nacional de Fomento va a tener más recursos para prestar a los pequeños productores, etcétera. Bueno, pero si hay una ley que lo impide, la alegría se transforma realmente en una seria preocupación porque es sencillamente violación de la ley. Y eso es lo que nosotros hemos presentado ayer para que se investigue, para que se sepa quiénes son los responsables de esta violación de la Carta Orgánica. ¿Por qué? Porque si uno empieza a permitir este descontrol, como están diciendo acá en la mesa, bueno, va a llegar el tiempo en que todo va a ser descontrol y no se va a poder más ordenar una institución tan importante del cual dependen millones de seres humanos hoy en el Paraguay. Los aportantes y los pasivos. Y la gente que en el futuro tiene esperanzas de tener un servicio por parte del IPS van a quedar también desprotegidos en estas circunstancias. Y por eso no se impone, señor Lisboa, empezar a reunirse entre todos los estamentos, entre todos los sectores y buscar el mecanismo que permita reencauzar la situación del IPS. Bueno, yo lo que creo es que los principales actores de este caso son los aportantes, los jubilados, los empresarios que también aportan, y el Estado, yo no sé qué rol tendría que cumplir, ya que no está cumpliendo su rol actualmente. No, en este caso es moroso. Y como moroso no puede tener una participación, digamos, a no ser que proponga un programa de pago de la deuda que tiene con el IPS. 260 millones de dólares aproximadamente. Sí, pero es más con las indemnizaciones, dado el hecho de que desde 1950 no ha puesto lo suyo como garantía. Y simplemente se limitó a poner administradores que en algunos casos llevaron por muy mal camino al IPS. ¿Ustedes se imaginan 260 millones de dólares? Lo que puede hacer. Es un gran aporte, ¿eh? No, Un gran aporte. yo no estoy minimizando eso, digo nomás que en realidad el fondo es mucho más. Claro. Mucho más. Mucho más. Ha pasado mucho tiempo, hay que establecer la tasa de interés correspondiente, la pérdida de valor que ha tenido el guaraní en todo este tiempo, y bueno, sobre eso establecer un monto verdadero. Claro. ¿Por qué? Porque la verdad, hoy las necesidades que va teniendo IPS se van aumentando, ¿verdad? Y ese aporte se sigue retaseando. Entonces, evidentemente, bueno, se redefine el IPS con los que aportan y bueno, se ven las formas de encauzar esto que se está descontrolando aceleradamente. ¿Por qué? Porque si hoy si nosotros no nos hubiésemos percatado, esto continuaba, tranquilamente iba a continuar. Y decir de que esto no puede suceder, claro que puede suceder. En el 90 sucedió. Hoy la situación financiera mundial inclusive es muy volátil, Y no podemos estar exentos nosotros de esa situación financiera volátil y decir simplemente, no, acá hay un organismo seguro, no va a suceder. Sucedió y uno de los afectados de aquella crisis bancaria del 90 fue precisamente IPS. Y a veces dicen, no, pero se recuperó, que se volvió a reestabilizar, como el caso de la Caja de Jubilaciones Bancarias. Sí, se volvió a estabilizar, pero ¿cuántos murieron por el camino? ¿Cuántas personas quedaron por el camino? Y no es cuestión de simplemente analizar la moneda y no analizar la vida.
Acá se trata de vidas de seres humanos. Y para los sindicatos y para las organizaciones que están expectantes y están preocupadas por la situación de IPS, lo más importante es el ser humano. Después, bueno, hablemos de las conveniencias financieras o de las inversiones financieras, no hay ningún problema, pero el ser humano es el eje de esta discusión. Y nosotros vamos a seguir en ese mismo eje. Por eso quiero también aprovechar esta oportunidad para decirle que hay un congreso el 24 de septiembre entre aportantes activos y los que ya están jubilados para analizar la situación de IPS y empujar a que se realice un análisis más exhaustivo de esta situación y se pueda finalmente darle una salida a este descontrol que está existiendo. Es más, nosotros pensamos que dentro de esta situación así de volatilidad financiera, lo más prudente es ser conservador con estos fondos, no ser agresivo y empezar a invertir aquí y allá, porque la situación financiera no da, por más que en estos días escuché yo que el ministro de Hacienda dijo que por recomendación de técnicos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo tendrían que hacer una superintendencia de previsiones sociales, de fondos sociales. La verdad que yo le preguntaría al señor ministro cuáles son las recomendaciones exitosas que dio el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional para que en base a esas recomendaciones exitosas podamos tomar alguna decisión. Hasta hoy siempre presentan hechos así, hasta si se quiere, anecdóticos como hechos reales. Y eso nosotros no podemos tomarlo en serio, no podemos tomarlo como un hecho a ser considerado y llevarlo adelante. Por eso vuelvo a repetir, para los sindicatos, para los aportantes y para los jubilados, y creo que para todos los que aportan a IPS es una situación muy preocupante. Ese proyecto del Poder Ejecutivo, por así decirlo, que nace en Hacienda, debe ser muy estudiado, ¿sí? Y abierto a la discusión, hay que escuchar a todas porque las tiene partes, que ver Pablo. con una superintendencia de pensiones y jubilaciones Agradeciendo de al señor todo el país, público y privado. Mira, Pablo, yo digo que agradeciendo al señor Lisboa por estar con nosotros también esta mañana, porque hay que escuchar a todos y nuestro compromiso y nuestra obligación es escuchar siempre a todos y dar espacio a todos. Yo ayer veía en el Meridiano el material de Aníbal con relación a la gente que iba para un estudio de sangre. ¿Para qué vos aportás? ¿Para qué te sirve el IPS si vos te vas a hacer un estudio y te dice que no podés hacer, tenés que salir afuera? Era humillante la imagen de esa señora con su frasquito. Tan feo, tan indigno me parecía que una paciente con su tubito de ensayo, con sus muestras de sangre yéndose a un laboratorio particular. Hay que decirle a Aníbal, Pablo, señor Lisboa, Víctor y a los televidentes y oyentes de Telefuturo Monumental que a Benigno López se le estaba acabando el tiempo. Y para mí hoy el IPS es ni fu ni fa. Mucha manija, mucho se habla y no hay solución. Es un abanico de problemas y ni siquiera se soluciona uno. Entonces Benigno López tiene que saber como presidente del IPS que tiene el tiempo que le queda administrando el IPS que dar algún tipo de solución. Y enfocarse en alguno de los una tantos cosa, no problemas. puede el IPS tiene 100.000 páginas con 100.000 problemas y un problema no es capaz de resolver hasta hoy. Dio buena impresión al principio su nombramiento y su gestión. Él dijo sentado ¿sí? En este lugar, dijo, en los primeros meses del 2016 vamos a ver un IPS diferente. Hay grabación de eso. ¿Diferente a qué? Una carreta vacía es. Hace mucho ruido, pero no tiene nada. Señor Lisboa, gracias. Carlos, antes te quiero brevemente. Se sancionó una ley, la 5.655, ayer, creo que fue el miércoles. Y en estos días también las organizaciones sociales y sindicales van a pedir la derogación del artículo 4 y 5 que habla de las inversiones, porque todo tan inversión aquí, inversión allá, inversión, no se respeta ni siquiera la ley. Entonces vamos a regir la Carta Orgánica. Y el primer gran irresponsable en esta cuestión se llama IPS, porque todo el mundo hoy con la excusa de que las personas que no aportan llevan gran parte del presupuesto. ¿Y quién les permitió estar a esa gente en el IPS? ¿Quién les permitió? Todos los que pasaron como administradores del IPS no tuvieron la capacidad de hacer el control que merecían haber
hecho o realizadose. El IPS es gran responsable de esta situación por la que se atraviesa hoy. No digo que esto no se tiene que corregir, pero 10 años recibiste la plata sin ningún problema de la gente. Y ahora le vas a decir, ah, no, a vos yo no te puedo dar el servicio. Ahora te asustas del degollado. Va a tener que prepararse para cuantas demandas existan. Se le va a presentar el IPS a partir de ahora.